Bienvenidos a Genciencia.com, Enfoque Interior, charlas sobre salud mental. Volvemos a este espacio que lo teníamos un poquito abandonado por otras circunstancias, pero aquí estamos para entregarle a las personas un mensaje de valor, un mensaje que les sirva en su día a día. Y hoy nos acompaña el psicólogo clínico cognitivo comportamental, Pablo Andrés Gálvez Velasco, magíster en comportamiento del consumidor, psicólogo Col en redes sociales, yo se las dejo aquí abajo para que lo sigan, y miembro del podcast Shanik y Pablo Conversa. Bienvenido, Pablo, gracias por estar en este espacio y ya le vamos a contar a nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy. Qué rico, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Pablo, resulta que recientemente hemos tenido un escándalo en medios nacionales por el tema del acoso sexual en el ámbito laboral. Yo creo que ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, lo que acaba de pasar con una cadena de televisión muy conocida en nuestro país y con dos personajes que eran referente para muchos y que, bueno, pues a raíz de este escándalo, digamos, ha cambiado esa percepción que teníamos de ellos, sobre todo pues para quienes se quedan con, digamos, la primera información y la primera impresión, porque también hay que dar el beneficio de la duda y dejar que los procesos avancen como tienen que ser, es decir, el debido proceso, y luego nos digan cuál es la verdad o cuál verdad hay de ambos lados, ¿cierto? Entonces, hablamos de acoso sexual laboral y yo quiero que empecemos hablando, Pablo, de qué pasa cuando el acoso sexual en el ámbito laboral llega, no de un compañero cualquiera, que eso será tal vez tema de conversación de otro momento, sino de alguien que tiene un cargo de poder, es decir, de alguien que tiene injerencia en tomar decisiones con el cargo que tiene la persona, bien sea para subir, para estar estable, para entrar o para salir. ¿Qué pasa ahí, Pablo? Cuando nosotros comprendemos o intentamos hacer una comprensión de las múltiples realidades, pues primero lo que pasa ahí es distinto para cada persona, es distinto para cada víctima. Ahora bien, lo que podemos rescatar de la generalidad y lo que nos dice la psicología es que aquí estamos hablando de una indefensión aprendida, una ruptura de ese vínculo que nosotros tenemos con nuestra propia seguridad y que nos pone en una situación constantemente de alerta, de miedo. Cuando adicional pues proviene de una figura de autoridad, es que el impacto psicológico se multiplica por la simetría de poder. O sea, yo temo de que haya un daño a mi integridad personal. Yo siento que puede haber una amenaza constante a esa supervivencia económica, profesional, a todo ese esfuerzo que la persona ha hecho a lo largo de muchos años. Luego, Uh-huh. eso también va muy enrutado hacia yo que tengo que perder. Tengo que Sí. perder el poder llevar comida a mi casa, el poder entregarle a mis hijos, en que mi esposo o esposa en casa me juzgue también por esto que está pasando. O sea, Mm. son muchas cosas las que se pueden llegar a articular acá que terminan generando ese estado de hipervigilancia, un estado que indudablemente tarde o temprano, si se mantiene en el tiempo, nos va a dar situaciones de ansiedad muy profundas, situaciones de depresión incluso también, y el cerebro empieza a interpretar ese entorno como un lugar muy poco seguro, como un lugar donde no puedes estar tranquilo, donde todo el tiempo hay un peligro, hay un desgaste, donde el depredador está ahí de una manera como, pues como muy constante y Uh-huh. permanente. O sea, lo que Claro, quiero, es que toca convivir con ese victimario todos los sí, días. Si yo voy al trabajo todos los días, entonces digamos que lo primero que se instala en la persona es un miedo constante, que ya puede uh-huh. desencadenar en otras enfermedades mentales o algunos, no sé qué diagnóstico se podría dar ahí en términos generales. Un poco recogiendo lo que te vengo contando, por un lado están episodios de ansiedad fuertes, marcados, momentos muy específicos que pueden llegar a ser desde ansiedad generalizada o hasta específica. O sea, generalizada, estoy acá en el trabajo y todo me genera ansiedad, a cosas pues específicas como este individuo o estas situaciones del mes es cuando él entra en ese estado más depredador, más humillante, más complejo, más difícil. Es importante entender además que en esta asimetría de poder,
existe también pues una cantidad de fenómenos y situaciones que pueden empeorar ese estado mental de la persona, porque si uno depende directamente de esa persona que está detrás de ti, pues una negativa no solamente puede repercutir para ti en un despido o en perder tus posibilidades económicas, sino también que puede repercutir para ti en que te hagan el día horrible, en que te hagan la semana terrible. Entonces es algo muy desgastante y cognitivamente es brutal, o sea, el desgaste cognitivo es brutal frente a lo que está viviendo y puede llegar a generar, en el peor de los casos, una ansiedad crónica generalizada, pues que ya no solamente te aterra en el trabajo, sino en otros espacios, ambientes de tu propia vida. En todo, claro, porque ese miedo se instala ahí y va a ser constante, incluso si voy a entrar a un nuevo trabajo o algo así. Pablo, ¿qué diferencia puede haber? Pues yo empecé diciendo en la introducción que íbamos a hablar más, pues como cuando hay cargos de poder, por lo que acaba de ocurrir recientemente en Colombia. ¿Cuál es esa diferencia cuando de pronto el acoso sexual viene de un compañero que está en mi mismo rango, por decirlo así, a ahora que es una persona que está en un rango mayor o una persona de poder, como lo dijimos inicialmente? ¿Qué diferencias hay ahí? ¿Las personas lo denuncian más fácil o el silencio es el mismo en ambos casos? También depende mucho de los contextos y de las situaciones adyacentes. Ahora, en términos generales, sí pueden ocurrir denuncias un poco más fácil porque a lo mejor mi cargo no depende de ese compañero de trabajo, mi situación no depende de él o ella, y eso lleva a que como víctima de una situación como estas de acoso, pues yo termine generando otras posibilidades. Ahora, no quiere decir que ese fácil sea fácil, significa que es un poco más sencillo, porque también existen pensamientos muy fuertes relacionados con yo no quiero ser el señalado de ser como el que arma problemas o el que lee mal las cosas o el que quiere llamar la atención, la que quiere llamar la atención. Esto termina también siendo pues muy difícil, sobre todo porque muchos tipos de acoso pasa que la propia persona los entra a minimizar, la propia persona que los está viviendo. No O a todos normalizar. o a normalizar, por supuesto. No todos los tipos de acoso son necesariamente directos. No es como que te vengan y te toquen tus partes íntimas. Algunos acosos van minando esa confianza en el otro de manera muy constante a través de cosas que el acosador considera jocosa o de una palabra que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, o de un toqueteo, pero que es como tan impersonal, aunque Sí. la víctima sabe que es personal, que es muy difícil de ella misma o él mismo poder decir es que estoy siendo acosado. Sí, ahí hay una línea muy delgada, difícil de dilucidar. Correcto, pero en general sí es un poco más probable que una persona que está siendo acosada por un compañero y no por un superior, no por un líder de organización, pueda contar su experiencia y pueda denunciar. Pablo, eso me da pie para preguntarte entonces, ¿por qué las personas se quedan calladas ante estas situaciones? Porque unas veces, digamos que por ejemplo con el escándalo que pasó recientemente, ya venía desde hace varios años, fue algo prolongado, no se dijo en el momento que era, y las víctimas luego salen a decir, no, es que tenía miedo, o es que dependía mi cargo de esto, bueno, una cantidad de circunstancias, pero pasa muchísimo y nos damos cuenta con las estadísticas, incluso muchos casos que todavía no se conocen, por qué las personas se quedan calladas en las empresas cuando pasan este tipo de acosos, cuando sufren este tipo de acosos. Si hay algo, si hay algo favorable, y es muy desafortunado decirlo de esta manera, pero si hay algo favorable de que esto esté pasando en el mundo, es que hemos podido aprender un poco sobre cómo funciona y nos ha ayudado a los profesionales a lograr entender señales de alerta, pero también a poder responder tu pregunta, porque tu misma pregunta en una época diferente podía generar perfectamente
una revictimización. O sea, pero si te estaba pasando eso, ¿por qué no lo dijiste? ¿Sí? Y nos preguntábamos eso, y como sociedad hoy logramos empezar a transitar hacia unas respuestas a ellos. Tú ahora dijiste una palabra muy importante, que es la normalización. Entrar a Sí, normalizar, cuando el silencio y la normalización se abrazan y las personas sencillamente dejan de percibir el que esto que está pasando está mal, esto no debe estar ocurriendo, esto no me debe pasar a mí y yo tengo unos derechos. Entonces, en ese momento, esa normalización molesta, esa normalización incomoda y va generando esas situaciones mentales de no, pero es que si pasa a mayores, si esta persona me llega a decir algo más explícito, entonces ahí sí, pero lo va aplazando, lo va aplazando. Ese silencio ajá, se termina convirtiendo en un mecanismo de supervivencia para poder estar, entre comillas, bien en ese día a día de trabajo, claro. pero también se termina convirtiendo en una complicidad con ese mecanismo de defensa que no nos permite o no permite a las personas víctimas de poder pues hablar con mayor libertad de lo que está pasando. Y hay como algunos factores que incluso los traje por acá anotados para podértelos decir porque son los que más se han estudiado a lo largo del tiempo Sí, respecto al por qué se callan las personas. porque se callan, muy importante saberlo, sí. El primero de estos factores es el miedo a una reprimenda social. O sea, Ok, existe un miedo profundo a ser revictimizado, existe un miedo profundo a ser señalado de, de ser el conflictivo del trabajo, la conflictiva, o que la denuncia termine con su carrera, pero que el agresor no le pase absolutamente nada. Y ujú. esto, desafortunadamente, es que en muchos casos es la realidad. Sí, Cuando claro, hay entre figuras más de alto el poder, cargo, más posibilidades de que eso ocurra. Porque si es el mm, gerente o es el dueño de la compañía, por lo general, no va a pasar nada, pero el que está abajo como víctima y en un cargo más bajito sí le puede pasar mucho. claro, y además hay algo que es muy triste, y es cuando tú te auto puedes percibir o reconocer no como la primera víctima, sino que tú ya has visto el histórico de lo que ha pasado hacia atrás. Y cuando ves Mm, ese histórico y te das cuenta de que esa organización en la que te encuentras no ha favorecido a la víctima, no ha escuchado ni ha tenido empatía, sino que por el contrario, ese agresor siempre se le ha minimizado lo que ha hecho y esas víctimas o ya no están ahí o son transferidas a otros departamentos, esa realidad se vuelve muy compleja. Y acá, pues de verdad que nos toca es empezar a tocarnos el corazón como sociedad y por supuesto desde las mismas organizaciones para revisar cómo vamos a prevenir pues y qué debemos hacer frente a nuestra cultura. claro, Segundo motivo, sí. la disonancia cognitiva. Para sobrevivir el día a día, las víctimas intentan minimizar lo que está pasando. Solo es una forma de ser, a mí no me gusta, pero es que él está Mm, pretendiendo ser como chistoso. Es que antes ya. los hombres podían hacer estas cosas y él como que no ha entendido la nueva lógica, pero no es una mala persona en el fondo. Es una Ujú. forma, todo esto es una forma de soportar psicológicamente una realidad que es injusta e insoportable, Ok. de ir aplazando lo que te decía, de esperar a que ocurra algo más grave, a que pase algo más real, Ya cuando más definitivamente me siento vulnerada, acosada, se sobrepasó, que yo digo no más, ahí ya dejo de normalizarlo y lo veo como un acoso. Es más o menos correcto. eso. Es Ok. correcto. Y te voy a decir una de las cosas más complicadas que se ha estudiado, porque de alguna manera, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida jefes, líderes, compañeros de trabajo que son muy conflictivos, que son muy difíciles en ciertos Ujú. momentos, pero no en Sí, todos, pero no en todos. Y es que el tercer motivo por el que las víctimas no denuncian es por un sometimiento, por un acercamiento al gaslighting. Hemos hablado mucho de esto en las relaciones de pareja,
Ya. donde el novio me trata mal, la novia me trata mal, pero luego viene absolutamente tierno, viene con flores, viene a seducirme con Ujú. la invitación. Vamos ahora a imaginarnos eso, pero en el contexto laboral. Caramba. Entonces, soy tratado o tratada de una manera que me maltrata, que me humilla, donde me dicen cosas que no son, pero luego hay una gran validación profesional. Pero luego hay Ya. un ejercicio de decirme, no, es que lo estás haciendo muy bien, la estás rompiendo, mira cómo vas, vas a poder crecer en esta empresa, tú no te mereces este salario que tienes, no, déjame que yo voy a pelear con recursos humanos, con talento humano para que puedan hacerte un subidón importante porque es que le estás dando de todo hasta... El mensaje genera un gaslighting, genera una disonancia en nuestro cerebro que lo que empieza es a que cuando yo me siento mal, pues es algo, no, pero es que como es de querido, como es de querida Ajá. ella. Pero cuando él hace todo eso, lo que hago es ratificar, no, 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 yo, no, seguramente si es una buena persona, yo estoy malinterpretando estas cosas. Y en Uno dice, es realidad, que tiene sus momentos de, entonces eso se le pasa, que se escucha uh-huh, mucho, como decías tú, se en las escucha relaciones mucho. de pareja, pero claro, digamos que no es como tan común trasladar esos escenarios al ámbito laboral como nos los estás haciendo ver tú en este momento. Claro, de repente nosotros en nuestra dicotomía de ver las cosas, pues pensamos que los agresores de este tipo de conductas van a ser clarísimamente identificables. O sea, debe ser una persona mala, debe ser una persona, incluso nos lo podríamos casi que imaginar físicamente, como una Sí. persona desagradable, que no va a ser... Y la realidad es que eso no es lo que va conectado con lo que pasa en el día a día. La realidad es que suelen ser personas que están en los puestos de poder que tienen porque además de capacidades profesionales que pueden o no tener, han tenido también unas habilidades sociales para lograr soportar donde se encuentran. Y eso pues habla bien de su capacidad de ser queridos con otros, de ser amables, de ser seductores dentro del lenguaje o seductoras dentro del lenguaje y la comunicación. Y eso, por supuesto, que genera ese gaslighting donde para la víctima es muy difícil discriminar si esto que le está pasando es normal o esto realmente es algo terrible que está ocurriendo. Exacto, es difícil. Pablo, para cerrar y para ir terminando este diálogo que está supremamente interesante, incluso me gustaría que en otro momento habláramos. En este momento fueron víctimas mujeres las que denunciaron y son en la mayoría de los casos mujeres las que denuncian, pero también hay hombres que son acosados, entonces ricos y en otra oportunidad hablamos también de esos casos y le damos la oportunidad a los hombres de que también se reconozcan como víctimas en estos casos. Pero para Claro que cerrar, en este momento quiero que nos cuentes o que nos digas o nos des esas recomendaciones de cuáles son esas alertas que tienen que tener presentes las personas, tanto los trabajadores como los que trabajan en recursos humanos, en comunicaciones, los líderes de diferentes áreas, pues porque esto escala a todas las organizaciones, no es una cosa única y exclusivamente de gestión o de talento humano, sino que es transversal a cualquier empresa u organización. Entonces, desde las personas que tienen que tener como señales de alerta y también desde los cargos de liderazgo. Claro que sí. Cuando, cuando recogemos estos aprendizajes que nos ha dado la historia, la desafortunada historia que está viviendo, que seguramente pues venía viviendo nuestro entorno desde hace mucho tiempo, lo que hemos aprendido, voy a planteártelo como en algunas ideas clave. Primero, el secreto a voces. El secreto a voces. Lo ignoramos. Uh -huh. Pero es una realidad que cuando esto se destapa y se empieza a observar, se empiezan a hacer ahora sí las investigaciones pertinentes, en realidad ya se sabía. En esa Claro. organización ya se hablaba de eso por el pasillo. Ay, qué pesar de tal chica, qué pesar de tal chico que le tocó con este señor, con esta señora, porque eso es, ese señor es muy complicado. Ay, no, la va a hacer sentir mal, lo va a hacer. Ya se sabía, esa es la realidad.
en muchas organizaciones. Algo que es medible, sobre todo en organizaciones grandes, cuando se llevan los esfuerzos con real y juicioso atención al detalle, es la alta rotación en departamentos específicos. Además de este secreto a voces, es una alta rotación en departamentos específicos. Cuando esto está Importantísimo ese punto. ocurriendo, hay que Sí. hacer un zoom de qué está pasando. Incluso en el mejor de los casos no estamos ante una situación como esta, pero sí hay un mal estilo de liderazgo. Y en el peor, por supuesto, que puede estar ocurriendo algo como de lo que venimos hablando en esta entrevista. La alta Sí. rotación tiene una explicación. No deberían existir altas rotaciones en empleados que están satisfechos, que se sienten seguros, que logran sacar su máximo potencial y están trabajando con propósito. Luego, por otro lado, está este que es terrible, terrible, y es ese efecto espectador, donde el espectador tampoco se siente seguro. O sea, no la persona que está siendo agredida, sino la que ve. Ese que habla a voces, ese que maneja el secreto a voces, que está en el pasillo sintiéndose mal por tal o X compañero, pues también está viendo injusticias, pero no se atreve a denunciarlas por no meterse en el problema. Y en nuestra Como cultura eso no es colombiana, conmigo, pero yo lo veo ahí, me doy cuenta que existe. uh-huh. Y en Ok, nuestra cultura colombiana eso es algo muy interiorizado. Como no, yo estoy bien, yo no me meto, yo no, yo no entro. Miren, sí, de sí. verdad, todos los Además, que nos también a escuchan, veces por cuidar su puesto, ¿cierto? Por por cuidar su supuesto, cargo, por por no la ser el del integridad, conflicto, por no terminar como el abogado de los pobres, como diríamos en Colombia, ¿cierto? Entonces, claro, total, entendible, total. pero hay que tomar acción. Es muy difícil cuando nosotros dejamos de entendernos como partícipes de una organización que, hombre, que hay muy buenas organizaciones en Colombia que están trabajando en pro de que estas cosas no pasen, pero también sabemos, nos falta mejorar mucho y por ello, pues, se han destapado escándalos en organizaciones tan importantes y tan reconocidas como las que hoy, pues, se está conversando. Ujú. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de lo que está pasando, cuando lo estamos viendo de manera activa, pues desde luego que deberíamos tener una actitud también de cuidado para con esas personas que están sufriendo. Mínimamente ir a hablar con ellas y preguntarles, oye, he estado percibiendo esto, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que hablemos con otros compañeros? No estás solo, sola en esto. Eso, por supuesto, ayuda y genera también que entre todos podamos también cuidarnos un poquito. Claro, hacer ese entorno protector y de cuidado entre todos. Es que finalmente en una organización, las mismas organizaciones dicen, somos la familia tal, pues con el nombre de la organización. Entonces también nos tenemos que cuidar como familia. Pablo, yo te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio, este momento, tu conocimiento y tus palabras. Yo espero que esto les sirva a muchas personas para hacer conciencia de que no hay que quedarnos callados, de que hay que buscar las salidas, de que estos escándalos que pasan en empresas tan grandes como las que vivimos recientemente, pasan todas, en las pequeñas empresas, en las grandes, en las medianas, en las familias, con los vecinos, o sea, esto pasa en muchos ámbitos de la vida, entonces como que seamos más conscientes de conocer, entender todas esas amenazas que tenemos en el día a día y las podamos ir normalizando, pero no normalizando en el sentido de que me acostumbro a que así sea, sino normalizando la denuncia, el ponerlo en público, en decirlo, en pronunciarlo, porque creo que eso nos enferma mucho desde la salud mental, el callarnos todo, el pensar, dejar que sea nuestra cabeza la que se imagine un montón de cosas y no hablarlo con otras personas. Entonces, de nuevo te agradezco por tu tiempo y espero verte en otra oportunidad en agenciencia.com, Enfoque Interior, charlas sobre salud mental. Muchas gracias, Adriana. Y si me permites un minuto, quisiera proponer algo y es, la realidad es que estamos en un contexto sumamente complejo, Por sumamente supuesto. difícil, pero tú le das al clavo con algo que es fundamental. Más allá, de verdad, y se los digo, ojalá pudiera mirarlos a los ojos, pero más allá de si ustedes como víctimas o que se pueden entender como víctimas, deciden denunciar o no, que finalmente es una decisión también completamente respetable. Más allá de eso, por favor, hablen con alguien.
convérsenlo, desahóguenlo. Es muy importante porque es el principio para validar ese dolor que tienen. Si nos quedamos completamente callados, solo nos estamos dañando por dentro. Es muy importante que lo puedan hablar o con un profesional o con un amigo, con una amiga. Gracias. Gracias, Pablo. Muy, muy valioso ese mensaje, ese consejo, esa recomendación. Reitero, es supremamente importante hablar, siempre hablar con alguien, tener esa red de apoyo, tener esas personas de confianza y, ¿por qué no?, acudir a los profesionales de la salud mental que ya cada vez son más, ya entendimos que no es porque estemos locos, sino porque realmente necesitamos ese apoyo y ese acompañamiento. Entonces, qué rico contar con personas tan expertas y tan conocedoras, por ejemplo, como en tu caso, y personas como tú. Hay muchas que pueden ayudar en todas partes del mundo. Entonces, valiosísimas invitaciones. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta una A ti próxima muchas ocasión. gracias.